Debido a la situación provocada por la pandemia de COVID-19, la mayoría de las empresas, sin importar su tamaño, tiene problemas críticos en cuanto al capital de trabajo. Desde la perspectiva de la relación comercial, se debe buscar un balance entre la reducción de tiempos de cobranza o el pago a proveedores con extensiones en los términos de pago y buscar alternativas para subsistir. ¿Cuál es la situación de las empresas y cuáles son las dificultades en medio de esta pandemia? Vamos a hablar al respecto con Manuel Hinojosa, socio líder de Customer Experience y Finance Transformation de KPMG en México. Manuel, un gusto tenerte nuevamente en el programa. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Pascal? Buenos días, un saludo a ti y a tu auditorio. Gracias, pues hablemos de la optimización del capital de trabajo y la gestión de flujo de efectivo. ¿Cuáles son las situaciones que están enfrentando las empresas, Manuel? Pues sí, como bien mencionabas, debido al COVID, pues hoy todas las organizaciones prácticamente, desde las pymes hasta los grandes corporativos, bueno, se están enfrentando a una escasez de efectivo. Hemos detectado, fíjate nada más, 42% de déficit en los flujos de ingresos y egresos en las organizaciones en México. Y esto pues, obviamente genera mucha incertidumbre, ¿no? Tanto a los acreedores y pues todos hemos visto una baja en la demanda de productos y servicios. O sea, los que tienen proveedores no pueden cobrar y los que son proveedores pues no les pagan, ¿no? Correcto, sí, sí es muy difícil, ¿no? Entonces, pues obviamente las organizaciones para poder mantener la operación pues tienen que recurrir ahorita a alternativas, ¿no? Para poder tener dinero en la caja, y lo que hemos visto es que ahorita nosotros lo que hemos estado aplicando es tecnología, sobre todo analíticos avanzados para poder analizar a detalle, pues efectivamente lo que tú dices, las cuentas por cobrar, las cuentas por pagar, el inventario. Y cuando tienes una empresa y bueno, obviamente estás hablando de poquitos proveedores, pues igual no es tan complicado, pero cuando tienes 1000 cuentas por pagar o por cobrar o miles de productos en el inventario, la tarea se hace muy complicada. A ver, Manuel, Entonces, ¿en qué momento, me dices que está ahorita en 42% el déficit en flujos de ingresos y egresos, ¿en qué momento se prenden las luces de alerta en este tema? sí, bueno, cuando ya no tienes precisamente la capacidad o el dinero de la caja para poder hacer y cubrir las obligaciones, y tú haces tu flujo de efectivo, empiezas ya a estar en flujos negativos, ahí se prende el foco, pero lo importante es precisamente hacer todos esos pronósticos antes de que te suceda. Sí. Y tomar acciones, porque si no pues te agarra ya los dedos en la puerta y estás ya en una situación muy complicada. Entonces, el uso de tecnologías y poder hacer análisis predictivos, hacer forecasts para poder analizar qué es lo que te va a pasar en los próximos 2 meses, se convierte pues en una tarea súper importante. Uh-huh. Oye, ¿qué pueden hacer las empresas para mejorar el capital de trabajo sin afectar a clientes y proveedores? Mira, nosotros hemos detectado más o menos que cuando haces estos análisis y logras estos beneficios, hay más o menos un 30% de tareas que están dentro de tu cancha. Es decir, que tú puedes empezar a revisar, por ejemplo, si vieras aquí los pagos, pues evitar obviamente pagos anticipados, evitar pagos contado. Muchas veces lo que hemos visto es que tú tienes algunas condiciones pactadas con tus proveedores en tus contratos, pero estás efectuando pagos en otras condiciones. Aquí la tecnología se vuelve crucial. Por ejemplo, algo que hicimos recientemente es utilizar robots para leer los contratos y compararlos contra las condiciones que están en tus sistemas de gestión. Y no te darás una sorpresa muy interesante al ver la diferencia que existe, ¿no? En un caso reciente, por ejemplo, teníamos un cliente que tenía 45 millones de ingresos y solamente al aplicar algunas fine tunings en estos sentidos logramos casi 5 millones de dólares de beneficios en la caja. Entonces, siempre hay cosas que se pueden hacer. Obviamente, hay otras que dependen de negociaciones que ya tengas que hacer tú con clientes y proveedores, y eso se torna un poquito más complicado. Pero bueno, eso también no es que no lo debas de hacer, simplemente hay cosas que puedes resolver más en corto plazo y otras en mediano plazo, pero definitivamente te tienes que enfocar en las dos. Oye, ¿qué papel juega la reducción de costos y la optimización de procesos en esto?
Sí, es otra variable, definitivamente, y es como una mesa, ¿no? Cuando tienes varias patas, uno es el capital de trabajo, la liquidez, definitivamente tienes que aplicar también estrategias de reducción de costos. Ujú. La optimización de procesos, como lo comentas, es muy importante. Lo que pasa es que ahora que estamos en una situación prácticamente en algunos casos incluso de resiliencia, en donde tienes que buscar resolver cosas de muy corto plazo, meterte iniciativas de mejora de procesos igual te va a generar retornos en el mediano plazo. Entonces, por Ujú. eso es importante identificar cosas que puedas ir buscando y que te genere beneficios ya. Oye, ¿en qué rubros están notando ustedes que es más grande este problema del flujo de ingresos y egresos? Mira, nosotros identificamos tres elementos. Uno que son los pagos, en donde efectivamente hay que revisar los pagos anticipados, el apego de contratos que te decía, Ujú. la frecuencia que haces de los pagos. Otro rubro muy importante y donde encontramos muchas áreas de oportunidad para optimizar es en el manejo de inventarios. Prácticamente en la mayoría de los casos parte de un mal pronóstico de la demanda, Mm. ¿no? No sabes bien cuánto te van a cobrar, a veces te alcolchonas demasiado, Claro. tienes niveles de inventario altísimos, o tienes inventarios que no vas validando y terminan siendo obsoletos o de Ujú. lento movimiento. Entonces ahí es muy, muy importante hacer planificación de ventas y operaciones y alinear la demanda contra la producción. Y por último te diría la cobranza, y esto es un poquito la cobranza pues sí es más complejo porque pues si tu cliente no te quiere Sí, pagar, pues es ahí una sí hay. dependencia, ¿no? Ahí tienes, y a veces ahí se estresa mucho la relación, Ujú. hay que tener mucho cuidado ahí en ese sentido, porque pues al final ya hemos hablado en otras ocasiones de la experiencia del cliente, pues tienes que tener mucho tacto, ¿no? Y mucha Claro. mano izquierda y mucha capacidad de negociación, pero aún así hay cosas que puedes hacer para resolver internamente y Muy agilizar bien. procesos de quejas, disputas, promover descuentos Sí. en pagos anticipados, en fin, hay diferentes estrategias. De acuerdo. Manuel, cuéntame dónde te pueden encontrar quienes pues busquen la asesoría de KPMG para este tema. Claro, pues nos pueden encontrar en nuestra página de internet en kpmg.com.mx o en nuestras redes sociales y con mucho gusto ahí les podemos atender y pues brindar ahí algunos consejos para quienes estén en este problema que pues ahorita no son pocos. Perfecto, Manuel, pues te agradezco mucho que hayas estado nuevamente con nosotros. Al contrario, muchas gracias, buena semana a todos. Gracias, ha sido Manuel Hinojosa, socio líder de Customer Experience y Finance Transformation de KPMG en México.